Gracias te queremos dar, Señor. Este es un día muy maravilloso que nos da de poder disfrutar de tu compañerismo, poder disfrutar, Señor, de lo que has preparado para cada uno de nosotros. Y hemos estado hablando, ya esta es la quinta parte de reflejos de vida. Y Dios quiere ministrarnos a nosotros verdaderamente lo que es el poder reflejar su vida en nosotros. Porque si nosotros hemos heredado su vida, la vida eterna, no una calidad de vida, sino una vida superior, la misma vida de Cristo, que es lo eterno. Y por eso el reto más grande que tiene cada creyente es poder someterse a la palabra, porque la palabra en espíritu produce lo eterno en nosotros. En el principio era el verbo y la palabra son espíritu, y Dios siempre quiere que caminemos en esa dimensión de vida, en lo eterno. Por eso en la transformación de nuestras vidas hay que someternos a la palabra, porque la palabra es la que produce en nosotros eso eterno. O sea que todo lo eterno va a producir en nosotros parecernos más y reflejar la vida, porque esta enseñanza tiene como tema reflejos de vida. O sea que el que vive la vida eterna tiene que verse lo eterno en esa vida, porque la palabra, por eso Dios siempre nos lleva a nosotros a renovarnos a través del entendimiento, porque en el entendimiento conocemos la dimensión en la que Dios nos quiere ministrarnos a nosotros, y eso es lo eterno. O sea que lo eterno Dios lo ha diseñado para aquellos que han sido escogidos, que han sido apartados para dejarse enseñar, porque todo lo de Dios es una enseñanza. Cristo vino a enseñarnos porque nosotros no sabíamos vivir. Entonces nosotros, lo que nosotros le llamamos vida, creemos que es una vida, y sin embargo son sentimientos y lo almático que se manifiesta en nuestros corazones. Pero lo eterno tiene que ver con lo que Él ha diseñado, con lo que Él quiere que su pueblo viva. Así como Dios, cuando formó al hombre, el propósito de Dios no era ni que el hombre muriera, el hombre lo mató la desobediencia. Pero la dimensión siempre ha sido que vivamos de acuerdo a ese propósito. Y hemos estado usando la preeminencia del amor en estas enseñanzas. Y como ya dijimos en Facebook, cuando estuvimos ministrando esta serie de enseñanzas, que aquí en 1 de Corintios capítulo 13 y versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya estuvimos ministrando acerca de lo que es en la preeminencia del amor, lo que no es amor que se le da como preeminencia. Lo que no es amor, de que nosotros verdaderamente creemos que el ser buenas personas y dar donaciones o obras caritativas, que aunque no es malo, pero muchas veces nosotros creemos que esa clase de cosas son la eterna, y ahí está el amor. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas, pero todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego para ver cuáles de esas obras se hicieron en amor. Porque las obras tienen dos connotaciones, y es las obras nuestras y las obras de Dios. Lo que produce la vida eterna no son las obras nuestras, sino son las obras de Dios. Amén. Y por eso Dios la tiene diseñada en Jesucristo, y por eso somos hechuras suyas para buenas obras. O sea que muchas veces lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros no es bueno para lo eterno. ¿Entiendes? Entonces, o sea que hay cosas que tenemos que ponerla en su lugar. Por ejemplo, en la administración anterior, cuando la sierva Rizel, que es la hija mía que está aquí al lado mío, sí, ella ministraba y tocaba acerca de lo que es el amor, la fe, la esperanza. Nosotros desglosamos todo eso, por eso, en las manifestaciones anteriores, de cómo el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, porque ahí donde la gente permanece más en lo indebido. Pero de todas maneras, cuando Dios nos llama a nosotros para esta obra, es una obra gloriosa de que Dios quiere producir en nuestras vidas. O sea que cuando Dios está tratando con nosotros para hacernos entender muchas cosas. Y ya al final, que habló del amor, que cuando yo era niño, tenía una conducta de niño, pero cuando dejé de ser de niño, y todo eso en la preeminencia, porque no podemos ser una congregación, un templo de Dios, con un lenguaje de niño, cuando para poder hacer una obra para Dios tiene que ser una obra eterna, con un corazón eterno.
y con una expresión eterna. Amén. Por eso ya concluyendo aquí, ya hablando del amor, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estábamos hablando de que aquí habla de tres, pero dice que son los que permanecen, que son los que están fundamentados. Y algo que se ha estado moviéndose mucho en las redes es acerca del nuevo orden mundial. Y hay mucha gente que están solamente buscando, basado en los tiempos escatológicos de las cosas que eran de porvenir. Y amado, yo creo que el creyente debe descansar en nuestro Señor Jesús. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré que descansar. No se puede descansar pensando que va a haber otro orden mundial, cuando ya tenemos un orden mundial hace 2000 años. Amén. Y el Padre lo estableció, y eso usted lo puede buscarlo en Apocalipsis capítulo 12, cuando el Padre tomó al Hijo y lo arrebató, y él es el que va ahora, heredó todas las naciones. Por eso leámonos el Salmo 2, cómo han tratado de romper la ligadura. Y yo creo que todo el ministro que se presta para hablar del nuevo orden mundial, cuando no reconoce que ya se estableció uno hace 2000 años, amado, debe de convertirse de nuevo. Y sinceramente con mucho temor y temblor. Porque el creyente a Dios no estamos haciendo todo lo contrario que lo que dice la palabra. Se estuvo diciendo en un video viral por ahí que y se habló claramente que la iglesia es perseguida. ¿Cómo la iglesia va a ser perseguida? Si la iglesia ha estado usando las redes, y cuando ves a iglesias que se reúnen 10 personas, y cuando se meten en las redes, hasta 20, 40, 100 personas, 200 personas, ven un mensaje. Entonces la palabra de Dios no está presa. Amén. Lo que está presa muchas veces es nuestra esclavitud mental. Amén. Por eso el creyente Dios lo manda a ser libre, pero con la mente de Cristo alcanzamos el objetivo. Y es por eso, amados, que sinceramente estos tres permanecen. El mayor de ellos es el amor. El nuevo orden mundial que se está estableciendo, yo no sé sinceramente si usted lo está esperando, pero ya el mío, ya el orden mío ya está hace 2000 años. Y en ese que yo estoy ahora ejercitándome. Porque Cristo no puede ser vencido. En el reino de Dios no parece lo que parece en los reinos humanos. Amén. Por los reinos humanos hay una democracia representativa, pero que no hay democracia en eso que se representa. Pero en el nuevo orden de Dios lo que hay, la esperanza, la fe y el amor. Amén. Ay, mi madre. Eso es lo que más nosotros necesitamos en este tiempo, amada. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Aleluya. Yo creo que de una forma u otra nosotros dejamos pasar el orden mundial. ¿Usted sabe cuándo, pastor? Cuando nos entra el temor. Amén. Y estamos pendientes más a lo que diga. Hay cosas, como yo siempre le he dicho a ustedes, que se tienen que cumplir. Pero nosotros no estamos capacitados para entender que hay cosas en nuestra vida que se tienen que cumplir. Es como cuando tú le hablas a una gente de que ok, todo el mundo habla de la muerte, ¿verdad? Amén. Pero nadie se quiere morir. Entonces, eso mismo pasa con esto. Sabemos que hay palabras proféticas que la palabra no habla, pero es como el pastor habla, el fundamento, ¿dónde está siendo invertido? ¿Te está dando temor el hecho del orden mundial o estás fundamentado tú en la palabra, como dice el pastor? El pastor habla y dice que ahora pues permanecer la fe, la esperanza y el amor, y que este ha sido el orden mundial. Claro que sí, porque vino uno que ay Dios mío, que nos justificó a nosotros. Santo. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos a cabalidad, oiga esto, pastor, a cabalidad su llamamiento y su palabra. Usted me entiende, nosotros no podemos llamarnos, oiga esto, pastor, llamarnos guerrero y tener temor en esto. Sabemos que tenemos que padecer, sabemos que van a pasar tribulaciones, pero nosotros tenemos que estar unidos, permanecer en lo que dice la palabra, y ahora, no es mañana ni pasado mañana, es ahora. Ahora, como hay adoradores, ahora tenemos que permanecer en la fe, la esperanza y en el amor. Ese es nuestro nuevo orden mundial. Eso es lo que tenemos que introducirnos en el corazón y en el chip también de aquí, ay Dios mío, en el chip eterno que es su presencia. Ahí es que tenemos que permanecer. Están capacitadas nuestras obras en el amor. Es para meditar. Sí, sí, es para meditar, porque nada te sirve a ti hacer obra, ¿me entiendes? Y no hay amor, no lo está siendo dirigido por Dios, lo hace solamente esperando algo a cambio de los demás. Tenemos que aprender a dar como nos dio el Señor, que nos dio su Hijo amado. Nosotros siendo pecadores, lo mandó a Él, ay Dios mío, como digo yo, a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que los pecados tuyos, los míos, los del pastor, los de la pastora, los de todos, fueran crucificados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, para darnos libertad. Aleluya. Ahora miren esto para que ustedes puedan entender. El jefe, ahora lo estoy diciendo, el jefe del nuevo orden mundial,
que hace 2000 años, el Señor de señores y el Rey de reyes, Él estableció en los evangelios, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Si usted quiere un nuevo reino mundial para que le ayude con su aflicción, pero ya tenemos uno que dijo que en el mundo tendría aflicción y no dejó de ser Rey de reyes ni Señor de señores. O sea que Él es el presidente de ese reino. Amén. Sin embargo, ese mismo dijo, en el mundo tendría aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que poner nuestra mente en las preocupaciones y lo que digan los demás? No, amado. Por eso el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y Dios siempre nos quiere llevar a nosotros a lo santo, a lo puro, a lo bueno, a lo que es de buen nombre. Las preocupaciones tienen su rumbo. El Señor mismo dijo que por nada estéis afanoso. Sin embargo, hoy el afán es la gente, y ustedes lo ven, que los teólogos, amado, por eso, mire, yo ando buscando discípulos, no teólogos. Ay, Dios mío, por eso los teólogos se van y comienzan muchas veces a querer, a través de las teorías, confundir a los seres humanos. Cristo no es una teoría, Cristo es una evidencia Amén. de su reino. Y el reino tiene que ser notorio en un corazón. Aleluya. Y por eso cuando estamos hablando aquí de reflejos de vida, hemos escogido para hablarle hoy a ustedes de la fe. Amén. Porque la fe produce, ¿qué? Característica. Y la fe es un reto para el que profesa que la ha recibido. Porque hay una fe natural y hay una fe sobrenatural. Pero el que tiene la fe sobrenatural te lleva a ti a lo sobre. Sobre lo que haya sido revelado. Porque el viejo pacto era un pacto oculto. Pero el nuevo es un pacto revelado. Amén. Y a través de la fe, Él comienza a revelar su propósito, sus intenciones. Por eso, en el libro de Hebreo, porque primeramente, antes de entrar al libro de Hebreo, aquí en Corintios, en el capítulo 13, dice que estos tres permanecen. La fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Y entonces estuvimos hablando de que estos tres que permanecen, es un tipo del Dios trino, del Dios de dioses. Porque el Padre representando el amor, la sublimidad del amor. Tenemos también al Hijo representando la fe. Amén. Y el Espíritu Santo representando la esperanza. No se puede tener fe sin esperanza y tampoco decir que tengo amor si no tengo esperanza. Porque es un paquete completo. Pero hay uno que es mayor porque el amor todo lo puede. Por eso dice que todo lo sufre. Que el Padre tuvo el poder de sufrir la muerte de su Hijo para rescatar todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él lo dio para tener una familia. Sin embargo, entonces ahora la fe en el Hijo es lo que nos lleva a nosotros. ¿Y cuántos mártires? Hombres que con sus vidas pagaron para que la fe sea una realidad en nosotros. Amén. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 dice que es pues la fe, la certeza. O sea, que Cristo es la verdad, la certeza. Amén. Ay, Señor. La certeza de lo que se espera. Cristo lo estamos esperando nosotros, amados. Aleluya. Lo estamos esperando de todo corazón y lo estamos esperando. Por eso hay personas que a veces dicen que, hermano, mire, arréglese porque el Señor viene, por mí puede venir cuando Él quiera. Pero yo lo estoy esperando. Pero cuando Él venga me encuentra a mí haciendo lo que estoy supuesto a hacer. ¿Entiendes? Entonces dice que es la convicción, porque esa certeza es una convicción de lo que no se ve, que aunque yo no lo veo, pero lo estoy esperando. Porque eso es la fe. La fe es, usted no ve la fe. Nadie puede decir que yo veo la fe. No, la fe no se ve. La fe se refleja. Se refleja. La fe se refleja para producir vida. Amén. Amén. Por eso cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces comienza a narrar acerca de los antiguos. La característica, cómo acomodó a los antiguos a creer y a vivir por lo que creyeron. Amén. Porque la fe, en el original, es una palabra que también tiene que ver con pistí, que tiene que ver con creer, credibilidad, confianza. También la fe habla de crédito, porque los 33 años de perfección de Jesucristo sobre la faz de la tierra lo acreditó a nosotros para que nosotros en la tierra tengamos el crédito celestial, porque hay uno que nos movió, nos transportó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por eso cuando se está aquí hablándose de la fe, se está hablándose de algo que
no es una fe natural, porque todos los seres humanos ya nacen con fe. Amén. Pero lo sobrenatural es una fe que usted no la ve, pero vino a su corazón para levantarlo. Por eso dice que por ella, ¿por qué? Por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hablando de esos hombres que fueron mártires. Amén. No, yo no voy a decir como a veces dicen algunos que son héroes, no, fueron mártires. No. Porque el único héroe es aquel que tomó la presidencia del nuevo orden mundial hace 2000 años. Y ese a nosotros nos ha llevado a nosotros a dar ¿qué? Buen testimonio. Amén. Porque si se acreditó la vida de Cristo, se acreditó en nuestros corazones, no hay por qué dar mal testimonio. Amén. Porque el mal testimonio está en la carne ya. Ay. Pero el buen testimonio está en el espíritu. Ay, ay, ay. Y esa es la dimensión que Dios nos quiere transmitir a nosotros, de vivir una vida que consecuente, pero en el espíritu. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Una de las cosas que yo quiero que nosotros entendamos es, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Gracias a los antiguos nosotros podemos tener características de lo que es la fe. Pero me impacta algo. Gracias, ¿verdad? Gracias, porque por ella alcanzaron testimonio. O sea que si nosotros no tenemos un testimonio, no tenemos fe. Pero lo que más me impacta, pastor, que dice un buen testimonio. Un buen testimonio. Por eso era, o sea, no por eso, sino una de las cosas que hacían los apóstoles es dar buen testimonio. ¿Usted me entiende? Es verdad que tenemos cosas internas que Dios está arreglando porque estamos todos en construcción. Pero hay que dar un buen testimonio, hay que hacer un reflejo de vida. Amén. Para nosotros, mediante la fe, nosotros dar ese fruto, que es el buen testimonio. Y nosotros tener, como digo yo, pastor, tener la sabiduría para nosotros poder lidiar con un sinnúmero de cosas. Una de las cosas que yo estaba analizando y pensando y decía, Dios mío, hay personas que somos espirituales pero no somos sabios. Ay, 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 ay. Hay personas que tienen mucha espiritualidad y tú lo ves que oran, pero no tienen la sabiduría. Si no, pregúntaselo a Sansón, que Sansón sí era, ay Dios mío, tenía muchas cosas espirituales. Cuando el Espíritu Santo venía sobre él, se manifestaban, aleluya, bendito Dios, pero no había sabiduría. Una de las cosas que Dios nos quiere enseñar y que vino Jesús, aleluya, bendito Dios, y nos enseñó fue el que tener fe, tener la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ha visto. Amén. Nosotros estábamos allá en los 2000 años. No estábamos allá, pero nosotros hemos creído, o sea, tenemos una fe, esta fe que sobrepasa todo entendimiento, esta fe que nos hace entender, que nos da sabiduría. Ahí está el Espíritu Santo, que es la esperanza, amén, que nos llena de sabiduría y nosotros podemos fluir mediante el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Yo creo que es necesario entender que tenemos que dar buen testimonio, amén. Tú te puedes saber toda la teología del mundo, pero si en ti no hay un buen testimonio, si en ti no hay una transparencia, no puede haber un reflejo, y si no hay reflejo, no hay fe. Ay, Dios mío, gloria al Señor. O sea que la primera característica de la fe es que tiene certeza, que se puede esperar y que hay una convicción de lo que estoy esperando. Amén, amén. Pero me llamó mucho la atención lo que tú hablabas acerca del buen testimonio. Porque yo me he dado cuenta que hay una cultura religiosa donde la gente le gusta dar testimonio, pero le gusta dar sus testimonios. Ay. Entonces, una cuestión es tu testimonio, una cuestión es el buen testimonio que se ha depositado en ti. Ay, santo. Por ejemplo, un buen testimonio no es lo que yo era, sino lo que Cristo es en mí. Ay, Dios mío. Porque es lo que se tiene que reflejarse en mí. Amén. Entonces, yo he podido entender eso porque la gente cree que el orgullo de su pasado es un buen testimonio. No. Y es el presente de Cristo que te hace a ti que tu pasado sea resuelto para que ahora tú tengas un buen testimonio. Oh my God. Eso es muy poderoso, amado. Sí. Está muy profundo, pastor. Sí. O sea que ese código, amado, no es el testimonio tuyo. Porque Dios nos manda a nosotros a dar testimonio, pero es su buen testimonio. Amén. Porque mucha gente a veces ven que nosotros éramos malos y lo malo que nosotros éramos, ahora di que nos convertimos. Porque no se ve ningún reflejo. Lo que siguen viendo es la pantalla antigua. Sí. De lo que era nuestro pasado. Y hay personas que entonces, para poder convencer a otros de pecado, ellos quieren decir lo malo que ellos eran y no dicen lo bueno que Cristo ha sido con ellos. ¿Ven la diferencia de lo que es un buen testimonio? Amén. O sea, un buen testimonio no es hablar de lo que yo he practicado, sino lo que Cristo está practicando en mí. Ay, santo. Lo que Él está haciendo en mí. Porque esto no tiene que ver conmigo, pero lo están haciéndolo por gracia y por misericordia. Para que
haya un buen testimonio. O sea que una de las características de la fe es que te ayuda a ti también a alcanzar. Ay, santo. Para alcanzar un buen testimonio. Porque es el testimonio que Dios quiere que se dé, el testimonio de su Hijo. Amén. Por eso a veces cuando yo veo gente que están dando un testimonio para ellos, que es bueno, y la gente pasan adelante y se convierte, yo no sé a quién se convirtieron. Y se convirtieron al testimonio que dio la persona o a Cristo para que sea su testimonio. Yo me recuerdo de una persona que conocí hace años atrás que hablaba de crueldad en sus testimonios, de lo que él era, de lo malo que era. Para entonces la gente comenzaron a pasar a Cristo, pero yo no sé aquí si se convirtieron a lo bueno o a lo malo que la persona era. Santo. O sea que, amado, no estamos para denigrar ni tampoco para minimizar la experiencia de nadie, pero que Dios quiere que verdaderamente tengamos conciencia de lo que es un buen testimonio. Sí, amén, aleluya. Y un buen testimonio, amado, eso no es que porque lo que yo era, es por lo que Cristo es en mí. Amén. Por cómo Él se refleja su vida en mi vida. Wow. Cómo eso me alcanza, cómo eso me activa el poder de lo alto para que Él siga obrando en mi vida. Amén. Yo quebrantado. Porque, ¿sabe cuándo se ve a Cristo en un corazón? Cuando estás dispuesto tú a desaparecer. Ay, 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 ¿Entiendes? ay, aleluya, bendito ¿Entiendes? Dios. O sea que cuando se está hablándose así, se está hablándose de que es necesario que desaparezca. Por ejemplo, anoche estuvimos tocando algo en una cadena de oración. Y estuvimos hablando de que si el grano de trigo, Cristo, que es el grano de trigo, dice que no cae y muere, no puede llevar fruto. Cristo tuvo que morir para nosotros ahora hacer su fruto. Pero por ahora todas las semillas de Él que hay en nuestros corazones, por eso nos manda a nosotros ahora a ir y ser sembradores de semillas. Pero debemos saber dónde la semilla debe ser sembrada. Porque la semilla no puede ser sembrada en mi testimonio, sino en el testimonio de Él. Porque si el Hijo del Hombre levantado, dice que a todo atraerá. Por eso dice, porque por la fe, dice que entendemos, el versículo 3, haber constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios te ayuda a ti a entender que todo lo que se hace por la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y yo no les he llamado como usted ve eso. De lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso Cristo ahora usted no lo ve. Pero Cristo debe reflejarse en su vida a través de su conducta. De que Él está viviendo en ese templo. ¿Sabe las cosas absurdas que nosotros hacemos y profesamos que somos templos de Dios? Por ejemplo, le voy a poner algunos. Y lo digo sinceramente con mucho temor y temblor delante de Dios. La fornicación. ¿Sabe que la fornicación, el adulterio, que son cosas ya que trascienden, porque son cosas que tienen que ver con una unidad, con hacerme uno? Pero me quiero hacerme uno en la misma presencia de Dios. Amén. Porque somos templos. O sea que nosotros ignoramos que muchas veces hacemos a Cristo presente de nuestro mal testimonio. Y la cuestión es que muchas veces como que se hace difícil dejar de practicarlo, de hacer esa clase de cosas. Gente que muchas veces quieren comenzar una nueva vida, pero la quieren comenzarla para probar. Una vez yo le dije a una persona que amo mucho, muy ligada a mí, parte de mí, y le hice una pregunta a ese joven y le dije, ¿tú amas a esa muchacha? Y me dijo, sí, nosotros nos amamos. Y le dije, pero hagan la cosa bien, hagan la cosa, comiencen bien, porque hay que comenzar mal y Dios te da a ti la oportunidad de hacerlo bien. Por eso dice la palabra que para que se quemen, y como te decía, para que se quemen es mejor que se casen. ¿Por qué hacer las cosas malas cuando tenemos la oportunidad de hacerlas bien? Pues solamente una persona que puede retroceder y hay una convicción es cuando comienza a ver que la fe lo está haciendo cambiar de dirección. Amén. Y esas son características. Cuando tú tienes conciencia, Dios no quiere que perdamos la conciencia. De que tú no puedes ser solamente creyente en una casa de Dios. Es que tú eres casa de Dios. Amén. Y en la casa debe haber respeto, debe haber ordenanza. Y en la casa es que comienza. Dice la palabra que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío?
Ay, poderoso Dios. Yo estoy aquí que absorbiendo todo lo de mi padre espiritual. Una de las cosas cuando él hablaba, me ministraba mucho, es algo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista fueron los discípulos y le estaban comentando algo del ministerio de Jesús, sí, porque a veces, pastor, hay un choque de ministerio, ¿usted me entiende? Sí, y no entendemos de que Dios posiciona, amén, pero ¿qué pasa? Nosotros queremos posicionarnos y no dejar que Dios nos posicione, ¿usted me entiende? Entonces Dios, para matarte el orgullo, para matarte cosas que hay aquí adentro, te pone otro ministerio. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Aleluya. Entonces viene Juan el Bautista y le dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Aleluya. Yo creo que cuando entramos a esa dimensión de menguar para que él crezca, y eso nos pasa a nosotros en el corazón, es necesario nosotros menguar, no se nos quitarnos el yo, es necesario nosotros coger el machete, como digo yo, el hacha, y cortar el orgullo, aleluya, de cortar la apariencia. Porque me quiero ir a la apariencia. Sí. A veces, como decía el pastor, damos, una de las cosas que yo aprendo de usted es que usted dice, no le dé culto. A veces le damos culto no a Dios, ni al que murió por nosotros, sino, ay Dios mío, a lo que éramos antes. Entonces yo digo, ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Entonces es necesario nosotros menguar el yo, que se nos baje. Es necesario que Dios, por eso es que a veces estamos, pastor, de proceso en proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos menguar para que el Hijo de Cristo sea reflejo en nuestra vida. Yo bendigo a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las cosas que me ministra y que Jesús fue ay Dios mío, al monte, ¿verdad? Y habló de la bienaventuranza. Y una de las cosas que dijo Jesús me ha impactado bastante cuando me llegó a la luz la revelación. Y dice así, bienaventurados los pobres de espíritu. Y me voy a parar aquí, pobre de espíritu. Mucha gente le da connotación diferente. Cree que el espíritu de Dios es el que tiene que estar bajito, que tiene que ser pobre, que cree que es riqueza. No. Bienaventurado el que mengua. Bienaventurado el que es rico de orgullo. Mengua su orgullo. Aleluya. Bendito Dios. Bienaventurado el que tiene un ego y se baja bajito y dice, no, espérate, que esto no es mío, esto es de Dios. Alaba. Entonces, yo creo que debemos entender eso. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos van a ver a quién, al Dios que los llamó. Amén, gloria al Señor. Tenemos que dimensionarnos. Dios quiere dimensionarnos a esa fe, pero hay cosas que nos están deteniendo, pastor, para nosotros llegar a esa fe. Sí, porque la fe crece. La gente cree que la fe no crece. La fe tiene que crecer obligatoriamente. Hay dimensiones espirituales que tú, con la fe que tú tienes, tú no puedes, ay Dios mío, alcanzarla. Es necesario, y oiga que le digo con el gran temor y temblor, es necesario nosotros, como digo yo, pasar la materia. ¿Para qué? Para que nuestra fe, a través del abonador, que es la esperanza, podamos nosotros sumergirnos en qué, en lo que Dios nos dijo. Es necesario entender, es necesario nosotros matar. Sí, crucificar el yo. Es necesario. Porque a veces vivimos lamentablemente una apariencia. Amén. Y una de las cosas que más me ministra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe creemos que, ay Dios mío, que el universo se creó. ¿Por qué? Por Dios. Amén. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Como decía yo ahorita, nosotros no vimos cuando crucificaron a Jesús, pero el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nos ha traído convicción. ¿Pero qué? Convicción de pecado. ¿Para qué? Para que, ay Dios mío, Cristo sea el reflejo. Aleluya. Para nosotros reflejar a Cristo. Porque que si nosotros entendemos, y una de las cosas que me dijeron mucho los profetas, es que tú te ves no como, o sea, como el hombre te ve, tú te ves como Dios te ve. O sea, Dios ya nos ve realizado en la eternidad. Oiga la dimensión de aquella fe. Mira cómo se dimensiona la fe. Dios nos ve ya en la eternidad. Y cuando Dios te ve en la eternidad, te está dando la oportunidad, ay Dios mío, la oportunidad de que tú recapacitar y entender el llamado que te ha dado el Señor. Yo creo que es el tiempo de entender, porque aquí estamos viendo la característica de lo que es la fe, pero tenemos que entender nosotros quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos que entender nosotros quiénes somos, y se lo repito 2 veces, quiénes somos en Cristo Jesús. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos hijos legítimos. ¿Tú sabes cuándo somos legítimos? Ay, cuando alcanzamos el buen testimonio. Amén. Lo podemos considerar legítimo. Amén. Amén. Cuando ya no se predica de ti, se predica de Él. Ahí es que nosotros, aleluya, ay santo, gloria al Señor. Ahí es que nosotros nos estamos dejando que Cristo,
que Cristo, ¿verdad? Sea el que viva en nosotros y sea el reflejo de lo que nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, queremos transmitir. Es bueno y es necesario entender que sin fe, ay Dios mío, es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario empezar a agradar a Dios con nuestra fe, pero no con aquella fe, pastor, bendito Dios, como hablábamos en el otro video, con ese grano de mostaza. Amén. Porque a veces, mira, yo digo que Dios nos comparó con ese grano de mostaza. Yo creo para que nosotros tuviéramos vergüenza. Amén. Es para que nosotros tuviéramos vergüenza. ¿Cómo un granito de mostaza puede mover una montaña? Y nosotros que vamos a la iglesia, que tenemos ministerio, que adoramos, que predicamos, no entendemos de que, ay Dios mío, que el que mengua, ay Dios mío, no el que mengua, sino pastor, el que reina, esa es la palabra, en nosotros se llama Jesucristo. Es necesario nosotros entrar en esa dimensión de fe para ver las cosas que no son como si fuese. Amén. Mira, por ejemplo, tú estuviste hablando de algo que me llamó mucho la atención, porque hablaste de la necesidad de menguar y cómo Juan el Bautista, que la Biblia narra que ha sido uno de los profetas más grandes, Juan el Bautista, porque él fue el que vino a preparar el camino al Señor, pero que ese hombre entendiese quién era Jesús cuando lo comenzó a introducirlo, que yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Entonces, mira cómo son las cosas de la vida, porque estamos viviendo sinceramente un mover espiritual que nosotros mismos no lo entendemos, porque nosotros muchas veces queremos tener un espíritu de grandeza, y yo no quiero sinceramente que esto se convierta en una plataforma de una guerra a nivel de el uno con el otro, pero que nosotros muchas veces no hemos entendido. No es lo mismo cuando Dios lo llama a usted al pastorado que cuando usted se engancha a ser un pastor. No es lo mismo cuando usted entiende de que Dios lo llama a usted a menguar para que Él crezca en usted. Ay, gloria a Dios. Sin embargo, hoy hay gente que no le gusta menguar. Amén. Porque los títulos lo han elevado tanto. Y la cultura de los títulos es la que ha estado predominando. Y hay gente que a veces hasta demandan respeto, cuando el respeto usted no lo demanda. El respeto lo inspira el Señor cuando usted vive una vida que usted verdaderamente quiere menguar para que Él se vea grande en usted. Dios mío, Padre. Los hombres más grandes no son los que más crecen, son los que más menguan. Alaba. ¿Entendemos? O sea que cuando entendemos esa dimensión, la gente hoy en día, amado, sinceramente los títulos lo han hecho, mire, ya hay una enfermedad de títulos como usted ni se imagina. Y yo creo que hay que tener cierto respeto porque el que honra primeramente es Dios, pero una cuestión es que ya hoy a la gente no le gusta que le llamen siervo. Y todos nosotros somos siervos. Amén. Yo como pastor soy un siervo. Y a mí el pastor Juan Radamés Fernández, que fue mi padre espiritual, nos enseñó eso a nosotros. De menguar en todo tiempo. Amén. De ser instrumento donde reflejemos la vida de aquel que nos llamó. Por eso él escribió un libro que se llama La honra de un llamado o del llamamiento. O sea que es una honra cuando tú vives como un siervo en un reino que ya hay un rey. Ay, alaba. Y si tú verdaderamente no puedes alcanzar esa dimensión, porque no la va a alcanzar esa dimensión. Dios nos manda a nosotros a crecer en la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. O sea que ya Cristo no lo podemos bajarlo para nosotros. Por eso a veces en la campaña ustedes ven que anuncian a los hombres y no aparece Cristo. Y Cristo es el que está supuesto a aparecerse ahí. Pero como no hemos menguado, se ven más los hombres que se ve aquel que los hombres quieren hablar de él. Santo. Entonces eso es como una contradicción, amado. Por eso yo creo que Dios a nosotros no ha bajado en todas las naciones, ha bajado el gay, o sea, el portón, ha cerrado el país, para que entendamos de que nosotros no somos mayores, sino que hay uno que está por encima de todos nosotros. ¿Dónde vino la destrucción de Satanás? Cuando quiso, como un ángel que se le honró, subir al monte del testimonio, porque hay que tener ese buen testimonio, amado. Quiso ir al monte del testimonio y seré. Ya solamente ese seré. Amado, usted tiene que ser lo que Cristo quiere que usted sea. Usted no quiere aparentar que por su título, por ser un apóstol,
Ya la gente cuando alcanzan el apostolado, lo que sea, porque hoy en día cualquiera nombra de apóstol. Y no que ser un apóstol sea malo. Ese no es el espíritu. Pero yo quiero ver apóstoles que estén menguando. Amén. Que estén honrando. Yo quiero ver gente de Dios que estén dispuestos verdaderamente a ser como David. Amén. A quitarse el manto para danzar delante de la presencia de Dios. Amén. Amado, tenemos un espíritu de altivez que no podemos menguar. Pero la fe te ayuda cuando tú vives de acuerdo a la fe. Amén. Porque si este hombre que se atrevió a decirle al Señor, cuando el Señor fue a bautizarse, mire qué humilde fue el Señor. Mire qué siervo fue Jesús. Que Jesús fue para que lo bautizaran. Amén. El que no tenía que bautizarse quería que lo bautizaran. Y sin embargo, eso confundió más a Juan. Sí. Porque Juan dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca y él viene aquí para que yo, al que está supuesto estar allá arriba, y que yo el que lo bautice. Por eso, amados, sinceramente, tenemos que dejarnos enseñar. Porque es que la fe produce características. Y si la fe no te produce a ti que tú te bajes, tú nunca vas a subir. Ay, Déjame Dios decirte, mío. tú nunca vas a subir. Esto está fuerte. Porque la fe es la que te ayuda a ti a levantarte. Porque dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Pero al que se humilla, ahí Dios está con él. Será enaltecido. Aleluya. Yo me prefiero estar escondido en Cristo, que la gente me vea a mí y no vean a Cristo que se refleje en mí en ningún sitio. Ay. ¿Entendemos, amado? Por eso que la fe produce. Miren, por ejemplo, aquí, el 4. Dice que por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Y ese sacrificio, amado, mire, todo lo de Dios, ya Dios sacrificó a su hijo. Y Dios ahora le llama sacrificio a tu obediencia. Porque lo que nosotros no queremos nunca sacrificar es nuestra obediencia. Pero hacer mucho sacrificio para alcanzar cosas de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene muchas cosas de Dios y no tiene nada de ello? Ay, Dios mío, pastor. Pueden predicar, saben pedir, saben apelar a la conciencia y meter la mano en los bolsillos. Pero no conocen al Señor. Ay, Dios mío, Jehová. Porque el conoce al Señor lleva a la gente a su dueño. Por ejemplo, este ministerio es para llevar a la gente a su dueño, que es Cristo, no a nosotros. Sino llevar a la gente a que aprendan a menguar. Pero eso se hace a través de la fe. Porque la fe es la que hace la obra en el corazón. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no se agrada con mis obras, se agradan con las obras de Él en mí. Amén. Por eso Jesús, cuando fue bautizado, el mismo Espíritu Santo dio testimonio. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. A Él oír a la palabra. Hay que tener conocimiento, hay que tener ese justo conocimiento para dejar que Dios sea el que obre, para dejar que sea el que Él reine en nuestros corazones. Wow, poderoso. Pero sin fe es imposible. No crea que con la fe tuya tú vas a alcanzarlo y lo vas a lograrlo. No, es con la fe de Él. Amén. Porque sin fe es imposible. Hay una fe que ya tú naciste con ella. Y es la fe caída. Ay, santo. Pero hay una fe que ha venido y se ha unido a la fe tuya para darle vida y que se refleje la vida de Cristo en ti. Amén. Sí, eso está poderoso para dimensionarla. O sea, Jesús vino a dimensionar el que nuestra fe, la fe caída. Amén, porque Él vino a eso, Él fue el postrero Adán, señores. Tenemos que entender todos estos misterios que Dios nos está revelando en esta hora. Él fue el postrero Adán. Y Él quiere que esa fe adámica, amén, que tú tenías, ¿me entiendes? Conjuntamente con Él, nos dimensione y podamos entender todas estas revelaciones que Él nos está dando por su gracia. Yo bendigo a Dios porque el pastor hablaba en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia de sacrificio. Y lo que me ministra la palabra excelencia. Porque a veces nosotros vamos a la iglesia, ay, yo veo a la iglesia, lo veo tan monótono, ay, yo veo a la iglesia, pero no con excelencia. A Dios todo se le da con excelencia porque Él vino y murió por ti. Y lo hizo con excelencia. Que dice su palabra que se humilló hasta lo sumo. Oiga qué excelencia dio el rey, aleluya, el rey de gloria, que se humilló hasta lo sumo. Entonces, nosotros cuando a veces sentimos que hay una piedra que nos está humillando, nosotros como que quiere salir la fe terrenal, la fe adámica. Ay, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Entonces, sigo diciendo, la fe de Abel ofreció a Dios más excelencia. No fue la ofrenda de Abel, pastor, como mucha gente habla. Porque si hubiera sido la ofrenda, no habla.
oiga, pastor, de excelencia. Porque todo el mundo va y lleva ofrenda. Si no, pregúntale a aquella viejita, ¿verdad? Que estaba en la sinagoga y llegó la hora de tomar la ofrenda. Lo diezmo. A la gente no le gusta que le hablen de eso, pero lamentablemente tenemos que hacerlo porque esta es la palabra. Alaba. Amén. Entonces fue esta viejita, amén, a dar lo que le llevó. Y lo hizo con tanta excelencia que minimizó todo el oro y toda la plata que llevaron. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ve la intención que hay en tu corazón para tú llevar una ofrenda. Dios sabe que tú estás yendo a la iglesia a pesar de la situación, de los problemas en tu casa. Tú estás yendo con excelencia a exaltarlo a Él, no al ministerio que tú tengas, ni al compromiso terrenal que tú tengas con la iglesia, no. Yo he aprendido que Dios se manifiesta cuando hay excelencia, cuando veo un cuerpo, aleluya, gloria al Señor, un cuerpo diciendo, no, espérate, sí, me siento mal, pero voy a seguir marchando, porque a mí no me llamó el hombre, a mí quien me llamó fue Dios, quien murió, ay Dios mío, por mí en la cruz del Calvario. Hay que entender algo. Mucha gente entiende que la ofrenda y los diezmos son sacrificios. Yo creo que el simple hecho de tú entender que es un sacrificio, no hay excelencia. Ay, ¿en qué lío me estoy metiendo, Santo pastor? Dios, sí. Me estoy metiendo en un lío, pastor. Usted me ayuda a salvarme de esto, yo. Inmediatamente tú ves que es un sacrificio, que te duele. Hay una situación, no hemos llegado, no es que no está, no ha llegado a la altura de la fe que Dios quiere. Dios quiere que tú entiendas que tú des, porque tú sabes que es agradándolo a Él. Y una de las cosas que a la gente no le gusta que le hablen de chavo, de dinero. Y yo lo voy a dejar hasta ahí, ¿verdad? Amén, aleluya. ¿Usted sabe algo? Mira eso. Que estuvimos hablando de algo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Que le hay. Ahí está la fe. Crea que le hay. Y que es el galardonador de los que le buscan. Pero yo quiero que ustedes vean aquí. Porque a mí me llamó mucho la atención el versículo 7. Porque hay una fe, escuchen esto, amado, porque esto es muy profundo. Hay una fe que te salva, pero no es la fe tuya. Pero también una fe que condena. Cuando la fe de Cristo tú la rechazas, por eso dice, ir y predicar el evangelio, el que cree es salvo, el que no cree ya es condenado. Ay, Dios mío. O sea, hay una fe que te condena. La fe viene para darte a ti la oportunidad para restablecer tu vida. Pero cuando tú la rechazas, tú renuncias a esa fe, entonces ya tú eres un condenado. Ay, Dios mío. Porque Cristo no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Pero el que no quiere ser salvo, entonces ya la condenación ha sido parte de su vida. Mire cómo dice. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Ay, Dios mío, Padre. O sea que cuando se cerró la puerta, que nadie quiso entrar, ya el mundo quedó condenado. Ay, Dios mío. Por eso que Dios, cuando mandó a su Hijo Jesucristo, Él sabía que ya el mundo estaba condenado, pero el mundo necesitaba un Salvador. Ay, Dios mío. Y el mismo Dios tuvo que venir a salvar el mundo, porque el mundo quedó en tan desgracia que la gente ahora busca soluciones en la brujería, en la hechicería, Dios mío, en el espiritismo. Gente que son esclavos, que creen que el mal puede vencer el bien. Y el mal y el bien son los que lo vencen a ellos. Exacto. Porque eso fue lo que el hombre se tragó, el mal y el bien, o el bien y el mal. Pero el bienestar de Dios, que es Jesucristo, que fue lo que vino para devolverte a ti la perfección, que fue lo que se perdió, es lo que Dios quiere que tú recibas en tu corazón. Wow. Ay. Pero el bien no funciona con el mal. Por eso Adán, cuando se tragó el árbol de la ciencia del bien y del mal, se hartó, mejor dicho, de todo lo que produce el mal y lo que el bienestar de él andaba buscando a través de la desobediencia. Pero con el bien de la perfección, que es nuestro Señor Jesús, que vino a hacerte bien. Por eso el Señor no vino a hacerte mal, sino vino a establecer la perfección del bien que se perdió. Ay, santo. Porque esa es la perfección del hombre, el bien, sin el mal. Entonces el mal con el bien no funcionan. Por eso cuando se le cerró la puerta,
ya el hombre era incapaz de poder entender porque se le apagó el agua y la luz, le cortaron el agua y la luz. Ya no tenía la función, ya no tenía el bienestar de Dios en él. Por eso el Señor le dijo, ciertamente el día que coma ese árbol morirá. Y el hombre murió. Porque tú sabes cuánta gente profesan tener vida y andan muertos en la calle. Ay, Dios mío, pastor. Y lo que son es un círculo vicioso. Como dice una canción por ahí de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Es una rutina, se convierte en una rutina. Y dice, ¿y del hombre cuándo se casa? O sea, cuando el hombre se casa también se vuelve una rutina, pero nadie quiere a Dios, nadie quiere la luz, nadie quiere el bienestar, nadie quiere entender. Y por eso muchas veces hemos estado pasando circunstancias que a veces lo que sembramos es lo que recogemos. Porque un ciego no puede ver la luz de un nuevo amanecer. Y el hombre cuando fue desconectado quedó en ceguera, anda en oscuridad y por eso vive chocando. Ay, Dios mío. Tiene una mujer en la casa y sin embargo no la satisface y se anda buscando otra por acá. Mire qué ciego. Buscando problemas fuera cuando no puede ni resolver el que tiene la casa. Muy fuerte eso. Por eso cuando dice que hay una fe que condena. Cuando rechazamos esa fe, quedamos condenados. Amén. O sea que Dios no vino a condenar. Dios mandó a su Hijo a salvar el mundo. Vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? El corazón del hombre. Ahora el hombre quiere tener un corazón pero sin luz, sin fe, sin esperanza, sin el amor de Dios. Amén. Y por eso ninguno de los tres funciona en sus corazones. Wow. Porque lo único que funciona de ellos es la armonía de los tres, la fe, la esperanza y el amor. Amén. Podríamos en este día llenarte a ti de tantas cosas, tantas características. Pero Dios quiere enviarte un mensaje directamente a tu corazón. Amén. O sea que esta es una reflexión de amor. Mira, mañana, tal vez yo sé que el video no lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero mañana es Día de los Caídos, ¿no? Ay, santo. Mañana es Día de los Caídos, aleluya. Mañana es Día de los Caídos. Y yo quiero entender, cuando el pastor estaba hablando, y quiero hacerlo entender, que Él vino a restaurar lo caído. Cuando tú entiendes que tú te caíste y que Jesucristo, a través de la manifestación que hubo mediante la crucifixión, cuando Él pasó por la vía dolorosa, ya tú fuiste justificado. Ya Él vino a restaurarte. Pero hay algo que nosotros rechazamos, y es como no lo vivimos, estamos como Tomás, hay que ver para creer. Como no lo vivimos, como no estuvimos ahí en ese ambiente, no creemos. Pero yo creo que una de las cosas que me ministra, pastor, fue de la mujer ganadera, esa misma. De esta mujer que para el mundo, para el sistema, ella no debió recibir la sanidad de su hija. Y esa mujer se atreve y desafió todo paradigma, oiga esto, pastor, cultural, religioso, que eso es lo que más me ministra. Ella rompió todo esos paradigmas y fue a los pies del maestro. Amén. Y dijo, no, espérate. Del flujo de sangre. Del flujo de, sí, pero yo tengo de la ganadera. De la ganadera que fue, ay Dios mío, no, de la ganadera no, Señor, ayúdame. De ella misma. Aleluya, gloria al Señor. Bendito. Y también podemos hablar del flujo de sangre, porque todo es en base a la fe. Todo, nosotros nos movemos mediante a la fe y hemos visto su manifestación. Amén. Yo bendigo a Dios porque yo sé que esto va a seguir y esto va a ser muy poderoso, porque hay demasiado misterio aquí en la fe. Porque yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, que nosotros vivimos y predicamos a Cristo por la fe. No es por dinero, no es porque antes yo era rechazado y ahora que estoy en Cristo todo el mundo me ama. No es por aplauso. Amén, porque aquí el galardón se lo lleva a Cristo. Amén. Amén. Entonces yo quiero que entendamos y que se nos manifieste en este tiempo la importancia de nosotros tener la fe en el Hijo de Dios. La importancia de, como decía el pastor, de nosotros estar conectados con el amor, la fe y la esperanza. Yo creo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conectarnos. Sí, conectarnos. Hay cosas que han pasado y hemos estado desconectados, pero el propósito de Dios no ha parado. ¿Tú sabes por qué? Porque este propósito no lo para nadie. Yo no sé si me está entendiendo, amén, pastor. Amén. Este propósito no lo para un virus. El propósito de Dios no lo para ninguna circunstancia. El propósito de Dios se tiene que cumplir. Y cuando tenemos la fe, amén,
amén, tenemos la esperanza y tenemos el amor de Dios, dejamos que Dios sea el que, ay Dios mío, el que fluya. Yo creo que es el tiempo de entender y de dimensionarnos en la fe, porque a veces cualquier cosa nos saca de la fe, cualquier circunstancia, cualquier terremoto te desvía, amén. Y como dice el pastor, que siempre me ha gustado esa palabra, si morí o viví en Cristo, eso es ganancia, amén, eso lo dice la palabra. Hay cosas que tenemos, que no que tenemos, sino que tienen que ser dimensionadas en nosotros, ¿a través de quién? A través del Hijo de Dios, aleluya. ¿Sabe que ya para concluir, hay una fe que tiene un nivel, y muchas veces nosotros no hemos querido movernos al nivel de esa fe? Dios quiere dimensionar tu fe, Amén, que tu fe escale, pero escala menguando. aleluya. Por ejemplo, en la última meditación, que fue la número 4, estuvimos tocando acerca de las virtudes de la fe, porque Amén. la fe tiene virtudes, y con esto vamos a concluir. Primeramente, la virtud produce excelencia, también produce dominio propio. O sea que te da la confianza en aquel que te está dirigiéndote a ti, para frenarte a ti, para que él pueda ir delante de ti. Amén. También habla de la paciencia, porque eso es lo que produce la fe. Amén. También habla de afecto fraternal, habla del amor, habla de la vocación, habla de la elección, y sobre todo la entrada generosa al reino de Dios. Amado, lástima que el tiempo nos esté apremiando. Amén. Y esperando que esta palabra, el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, la selle en tu corazón de tal manera que no hemos venido sinceramente con una intención de desafío, sino con la sencillez del Espíritu a penetrar tu corazón. Amén. Gloria Así a que Dios. Dios te me bendiga y te siga dando la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén Y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.